Bueno, pues vamos a empezar hoy con el tema 2, que es sobre separación y reciclaje de residuos. Y bueno, básicamente, para recordar algo de lo que ya vimos, es bueno, pues recordar lo que es la gestión de residuos, ¿no? Que es el conjunto de operaciones que se realizan desde que una materia se convierte en un residuo hasta que se le da un destino final, ¿no? Entonces, ese conjunto de operaciones tenemos ahí 4 etapas, que primero sería una reducción en origen, es decir, la mejor forma de gestionar los residuos es no producirlos, o producir la mínima cantidad. Por lo tanto, tenemos que hacer las modificaciones que creamos necesarias, o que podamos hacer, para reducir la cantidad de residuos que se generan, o la peligrosidad, ¿no? Y el tema de reducir es muy interesante, puesto que conseguimos reducir mucho pues el volumen y sobre todo el coste, ¿no? Después tenemos las operaciones de reciclaje, que básicamente es intentar sacar de los residuos aquellas materias, que pueden ser materias primas para otros procesos, es decir, utilizar los residuos como una materia prima para fabricar nuevos productos, ¿no? Y, bueno, si no conseguimos, lo que no conseguimos reciclar, pues puede pasar a una operación de transformación, donde lo que hacemos es transformar los residuos en otras cosas que sean menos dañinas para el medio ambiente, o con esa transformación que se pueda obtener un beneficio, ¿no? Y ahí es donde tenemos las transformaciones físico-químicas y biológicas para obtener, pues no sé qué, biogás, compost, energía térmica, etcétera. Y finalmente, lo que nos queda ya es un rechazo, ¿no? Unos materiales o una fracción de materiales que no tienen, que no pueden entrar en ninguna de las otras secciones, que no tienen utilidad y que, por tanto, tienen que ir a vertedero, ¿no? Y ya habíamos comentado que si ese vertido es un 10%, ¿no? Por lo menos para la basura urbana, pues entonces habríamos conseguido un buen objetivo, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, hoy vamos a ver el segundo apartado, que sería el del reciclaje. Y entonces, bueno, pues definimos como reciclaje pues el utilizar, ¿no? Parte de esos residuos como materia prima en otros procesos productivos para obtener los mismos productos o productos nuevos. Bueno, ¿y por qué se hace eso? ¿Por qué se hace un reciclaje? Bueno, pues se hace un reciclaje pues precisamente porque al utilizar estos residuos como materia prima conseguimos un ahorro de energía, una mayor conservación o ahorro de los recursos naturales, reducción del volumen de residuos a eliminar y una mayor protección del medio ambiente, ¿no? Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que cuando empleamos los residuos como materia prima conseguimos un ahorro energético importante comparado con si usamos las materias primas naturales, ¿vale? Bueno, entonces, estos residuos serían unas materias primas para la industria. Y bueno, lo que no se puede utilizar en el reciclaje, pues se puede después someter a otras operaciones, como las que aparecen aquí, que ya hemos comentado anteriormente. ¿Y cuáles son los típicos materiales que aparecen en las basuras que se pueden recuperar? Bueno, pues los que tenemos ahí, ¿no? Lo que ya conocemos. Todo tipo de metales, papel y cartón, vidrio, plásticos, y también pues residuos de construcción y demolición. Y recientemente se está intentando recuperar otros materiales como los aceites usados, los neumáticos y un largo etcétera. Bueno, sí. Un poquito, sí. No, simplemente unas ideas. En realidad, en el reciclaje de neumáticos es todo como muy nuevo, ¿no? Y se le están buscando cada vez nuevas alternativas, pero básicamente lo que se hace en el reciclaje de neumáticos es trocearlos y para después fabricar o utilizarlos en construcción, en el asfaltado de carreteras, si no recuerdo mal, o en elementos para construcción, ¿no? Y otras alternativas no hay. Bueno, después está la alternativa de quemarlos, ¿no? Pero digamos que es la última opción que contempla la ley. De hecho, hay un Real Decreto sobre neumáticos fuera de uso que no os lo he incluido porque, bueno, son cosas como muy específicas y no nos queremos meter tanto en el tema, ¿no? Si alguien quiere profundizar, puede profundizar. Sí, dime. Perdona, ¿y no pueden dejarlo fijado en las cajas para protección de otro contenido en las cajas? En plan, muy menudito, normal. Pues no lo sé, pero es posible.
No lo sé exactamente si le pueden dar esa utilidad o no. Bueno, si vamos a lo que estábamos, el tema del ahorro energético, aquí podéis ver, ¿no? Cuando uno quiere fabricar vidrio o cualquier elemento con hierro, con papel, polietileno, aluminio, etcétera, si partimos de las materias vírgenes, el consumo energético es mucho mayor que si partimos del material reciclado, ¿no? Y aquí tenéis los porcentajes de ahorro ordenados, ¿no? Desde un 35 hasta un 97% de ahorro, y un 97% de ahorro es una cantidad enorme, ¿no? Simplemente en el tema energético. Y eso significa no solo un ahorro energético, sino también el ahorro que supone el producir esa energía y las emisiones que puede haber al producir esa energía, ¿no? Por tanto, no es solamente el valor que aparece aquí, sino también lo que trae consigo por detrás. Bueno, pues entonces para el reciclaje, básicamente lo que tenemos es que coger nuestra basura, y la recogida puede ser una recogida bruta o una recogida selectiva. Si se hace una recogida bruta, pues estamos obligados a hacer una selección de esos materiales, ¿no? Separar los diferentes materiales, y una vez que los tenemos separados, pues mandarlos a los centros recicladores. Mientras que si tenemos ya una recogida selectiva, ya los tenemos previamente separados e irían directamente a los centros recicladores. Bueno, evidentemente, vosotros ya sabéis que la recogida de basura bruta no se hace, ¿no? Aquí lo que tenemos son diferentes contenedores para hacer una recogida separada. ¿Por qué se hace así? Pues mira, básicamente porque si haces una recogida de todo mezclado, cuando lo vas a separar, las fracciones que obtienes están más sucias, están más contaminadas con otras cosas. Mientras que si la haces selectiva ya al principio, las fracciones que obtienes son más limpias. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, de todos modos, en la recogida selectiva que utilizamos aquí, realmente no se separan todos los elementos, ¿no? Porque en el contenedor amarillo, por ejemplo, metemos muchos elementos distintos que luego van a ser clasificados, ¿no? Pero sí, por lo menos, esos elementos no están pues con materia orgánica, o no están con vidrio, o no están con otros elementos que lo que hacen sería, bueno, pues contaminar esas fracciones, y después las operaciones de reciclaje serían más complicadas, porque para reciclar necesitas tener el producto, cada material separado, porque si tienes contaminación de otras cosas, el material que vas a procesar es de peor calidad y vas a obtener productos peores, ¿no? Sí. ¿Por qué en España se utiliza el sistema de reciclaje o sea, se recicla el plástico, pero se deshace el producto para fabricar otro? No se utiliza, por ejemplo, las botellas, las botellas. Por ejemplo, en Alemania se utilizan más botellas limpias. Bueno, aquí en España la ley contempla las dos posibilidades, tanto lo que es el sistema de recogida y retorno y volver a utilizarlo, o si no, bueno, lo que llaman sistemas integrados de gestión. ¿No sería más rentable Bueno, más rentable no lo sé. Es que cuando pones un envase en el mercado, después, a ver, tienes una logística, ¿no? Para ponerlo en el mercado. Es decir, eso es inevitable, ¿no? Es decir, esa es la logística propia de tu comercialización. Pero después tienes que tener también otra red logística para recogerlos y volverlos a traer a la fábrica, lavarlos, generas residuos de lavado y volver a rellenarlo. Mientras que de la otra manera, toda esa logística la eliminas, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás dependiendo del material, del precio del material y de la empresa de que se trate, puede que le salga más rentable o menos rentable. Hay, bueno, pues los refrescos y muchas bebidas que sí se hace, ¿no? Ese sistema, pero hay en otros envases donde no se hace, ¿no? De hecho, el otro día nos lo comentaban en una fábrica que comercializan vino, ¿no? Y decía que le salía mejor el utilizar siempre envases nuevos que no tener el sistema de retorno, ¿no? Pero sin embargo en otras funciona de esa manera. ¿Vale? Sí. Ahora no sé, pero antes las botellas de plástico ponían que no se podían reutilizar porque Que las botellas de plástico no se podían reutilizar. Pero estas de plástico que se comercializan, no sé exactamente por qué, pero supongo que por el uso y esto pierden propiedades. por temas de opacidad, conservación. Probablemente sea eso. ¿Perdón? ¿Alguien dijo? Por cuestión de salud.
Ya, bueno, no lo sé exactamente, no. Hombre, realmente los sistemas que se utilizan, cuando se reutilizan los envases, lo que normalmente se reutilizan son los de vidrio, ¿no? Pues realmente con un lavado, con agua caliente o bueno, con algún producto químico, lo que sea, pues consigues, bueno, devolver las propiedades que tenía, ¿no? Eliminas cualquier tipo de residuo y todo. Mientras que los plásticos o los metales sufren más, ¿no? El deterioro. Ah, vale, utilizan un plástico más. Bueno, pues no lo sabía. Pero bueno, yo creo que eso también es un tema más de la compañía, porque la legislación realmente lo permite, no es que. Claro, aquí si es una empresa que quiere hacer eso, tiene que hacerlo por su cuenta. Allí ya a veces todas las empresas lo hacen, pero supongo que la vuelta de los envases y eso para. Sí, bueno, pero cada empresa tendrá su envase diferenciado, ¿no? Lo hacen todas, entonces es mucho más fácil. Aquí en España, si te planteas ese tipo de reciclaje, tienes que hacerlo tú por tu cuenta y claro, Claro, pero si cada uno tiene su envase, en definitiva, después tus envases tienen que llegar a ti, ¿no? Es decir, en algún sitio hay que hacer esa clasificación, me refiero. Ya. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ya, 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 ya. Sí, bueno, que es el sistema que existía antes con las botellas, pero bueno, que normalmente eran envases de vidrio el que había aquí, ¿no? Sí, a ver, en los locales comerciales, en los bares y esto, sí que se reutilizan, pero bueno, son fundamentalmente envases de vidrio. Entonces, realmente utilizan la misma logística, ¿no? Es decir, el mismo camión que lleva los envases recoge los vacíos, ¿no? Pero para los domicilios ya no se hace, ¿no? Tú si te compras en el supermercado envases de cristal, los terminas depositando en el contenedor porque no tienes un sistema de recogida. Otra cosa es que te cobrarán por el envase y entonces tú cuando vas al supermercado a comprar uno nuevo, pues lo dejas allí y obtienes el retorno, sí. Esa sería la otra opción. Yo allí en Alemania devolvía envases que no tenían en el supermercado y me los cogían y me daban dinero. Otro envase de plástico, compraba otro lado, que allí no había y me lo daban. Es decir, cualquier envase, ¿no? Bueno, pues entiendo. Lo de los envases de plástico no lo sabía, ¿no? Con lo de lo de vidrio y eso sí que también lo había visto. Bueno, primero que eso ya existía aquí ya hace años, ¿no? Pero digamos que las empresas, entiendo que es por ahorrar costes, pues utilizaban envases de vidrio no retornables u otro tipo de envases no retornables, pero bueno, al crecer la cantidad de residuos y ser más caro gestionar los residuos que retornarlos, pues entonces están volviendo hasta eso, pero bueno, que realmente no conocía. De todos modos, hombre, estamos dentro del mismo entorno socioeconómico político y si allí funciona, pues probablemente en un plazo determinado puede que se implante aquí también. Sí, dime. ¿Un plástico puede perder propiedades? A ver, es que no sé cómo explicar. Tú se vuelves a rellenar una botella de agua, ¿puede haber algún riesgo de que ese material perda propiedades o contamine el líquido que haya dentro de él? ¿O rellenarlo muchas veces? ¿Usted que es el experto en plásticos? No, sí, comprendo que es muy difícil obtener unas cantidades notables de plásticos de una en el país. Ya. Plásticos, los bases, los hay de PVC, los hay de polietileno, los hay de poliéster. Claro, los hay de muchos tipos. Los bases de plástico no es una clase solo, son muchos. Después el reciclado es algo de bastante baja calidad. Ya. Que sirve para algunas cosas de envases, claro. Bueno, en relación a lo que tú decías, incluso los envases de vidrio, es decir, por ejemplo, lo típico, ¿no? Una botella de cerveza que una vez que se ha consumido se devuelve a la fábrica y se vuelve a rellenar, esas botellas no están ahí indefinidamente, ¿no? Una vez me comentaban que creo que la rellenaban como media, del orden de 5 veces, cosa que a mí también me pareció pequeño, ¿no? Y que después son destruidas e incorporan, ¿no? Porque, digamos, en cada operación, en cada viaje, tienen un desgaste, ¿no? Entonces llega un momento donde, bueno,
tienen no sé si te has fijado, en las botellas de cerveza en la parte de abajo tienen unos puntitos, y esos puntitos con el uso, sobre todo en los procesos de transporte, de llenado, todo esto, pues se van gastando. Entonces, cuando esos puntitos están suficientemente gastados, entonces las tiran, ¿no? Entonces dicen que más o menos unas 5 veces. No, en el lateral, es decir, en la parte de abajo, pero en el lateral, lleva unos puntos. Sí, pues en esos puntitos, por ese desgaste, determinan la vida de esa botella, y cuando ya se ha desgastado lo suficiente, la tiran y la vuelven a rellenar. Y eso simplemente para mantener una calidad adecuada en el envase, ¿no? Para que problemas en el envase no perjudiquen a la calidad del producto. Bueno, entiendo que será un poco de todo, pero también si tiene problemas de rascazos y arañazos, también se pueden retener cosas ahí, sustancias ahí, que perjudiquen a la calidad del producto. Y el plástico, al ser un material más susceptible de deteriorarse, pues probablemente por eso no es tan habitual el volver a rellenarlas, ¿no? Y bueno, el reciclado del plástico lo vamos a ver a continuación, pero básicamente se puede reciclar siempre y cuando separes bien los diferentes tipos de plástico. Cuando lo separas bien, lo fundes, vuelves a tener un material con unas características similares al inicial. Pero si mezclas diferentes tipos de plástico, lo que te sale es una mezcla con unas propiedades impredecibles y que probablemente no tengan las propiedades que tú deseas para envasar tu producto, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de productos de alimentación, ahí hay una legislación estricta, ¿no?, en cuanto a qué usar y cómo usarlo, ¿no? Vale. Sí. Es imprimirlo, el envase, Ajá. pegarle a una etiqueta y imprimirlo. Porque eso deteriora. Claro. Ya. De acuerdo. Bueno, tenemos el tema del reciclaje del vidrio, y entonces, bueno, teóricamente el vidrio, ¿no?, pues como material se puede reciclar al 100%, y en principio el vidrio se podía reciclar de forma indefinida, ¿no? Eso lo tenemos todo claro. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues los beneficios básicamente es que cuando uno fabrica un envase de vidrio a partir de vidrio reciclado, la temperatura de fusión del material es menor y por tanto hay un ahorro energético importante, ¿no? Y por tanto, pues habrá los ahorros asociados a ese ahorro energético, pues menos contaminación, puesto que hay que quemar menos combustibles fósiles o producir menos energía. Y bueno, pues menos consumo de materias primas, menos residuos que van al vertedero, lo que ya hemos comentado. Y entonces, bueno, cuando nosotros hacemos el reciclado del vidrio, lo que vamos a poner son simplemente los envases que nosotros utilizamos en los domicilios, ¿no? Botellas, tarros y frascos de vidrio, pero no otro tipo de vidrio o otros materiales que no sean vidrio, porque eso lo que hacen es alterar las propiedades de ese producto final, ¿no? Y además, como tienen composición distinta y características distintas, la temperatura de fusión no es la misma y digamos que entorpecen todo, ¿no? Entonces lo típico pues son estos otros elementos como vasos o cristales de ventanas, etcétera, que tienen composición distinta y que no deberían de ir al reciclado del vidrio que nosotros conocemos, sino a los puntos limpios y una gestión independiente. Eso no quiere decir que no se vayan a reciclar, pero no se reciclan con el típico reciclado del vidrio. Y por supuesto no podemos depositar elementos que se parecen al vidrio, como la cerámica, la porcelana o materiales como el cristal, porque tienen, bueno, como decía, diferentes propiedades y envases de medicamentos que llevan una gestión independiente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre vidrio y cristal? La estructura interior. ¿Y cuál es? ¿Podrías explicarlo un poco mejor? Vaya hombre, claro, evidentemente el cristal viene de estructura cristalina y entonces tiene una estructura ordenada, ¿no? Las partículas que forman el material tienen una estructura ordenada, mientras que el vidrio tiene una estructura amorfa, ¿no? No hay una disposición ordenada de las partículas. Claro, el tema, a ver, es que esto os lo voy a comentar porque, bueno, fue un comentario, ¿no?, que tuvimos hace tiempo, y entonces, bueno, yo también estaba un poco confundido porque hay cosas
que se llama vidrio y otras cosas que se llaman cristal, pero que a veces hay un poco, nosotros hablamos de los cristales de las ventanas, pero realmente es cristal o es vidrio, ¿no? O hablamos del cristal de las gafas, pero no tiene por qué ser ni siquiera cristal, ni vidrio, ¿no? Pueden ser otro tipo de material. Entonces aquí hay un problema también de cómo se usa el lenguaje, ¿no? Entonces, en principio el cristal tiene una estructura cristalina, y lo que se fabrica en las fábricas no es cristal, no tiene estructura cristalina, sino que tiene una estructura amorfia, es decir, es todo vidrio, ¿vale? Todo lo que se fabrica es vidrio. Entonces, ¿el cristal de dónde sale? Sale de la naturaleza, y el cristal es dióxido de silicio, que comúnmente se denomina como cuarzo. El cuarzo tiene diferentes aspectos en función de los contaminantes que tiene, y entonces, cuando el cuarzo está puro, pues lo que tenemos es una pieza de cristal perfectamente transparente y que es muy valorada y es muy cara cuando se hacen objetos de decoración, y que, bueno, todos conocemos que aparecen estas, ¿cómo se llaman? Bueno, descompone la luz, ¿no? Y se puede ver los colores del arco iris y esto, ¿no? Entonces, el tema es que eso sería el cristal, y todo lo demás, todo lo que se puede fabricar por fusión de una serie de materias primas, entre las que aparece la sílice, por ejemplo, pues sería vidrio. El caso es que hay algunos tipos de vidrio que tienen una determinada composición, de modo que se obtiene un material que se parece en sus propiedades al cristal, y entonces se le llama cristal, ¿no? Entonces hablamos del cristal de Bohemio, del cristal de Murano, o lo que sea. Entonces, uno de los componentes que le da esas propiedades de transparencia y de descomponer la luz, uno de ellos al menos, es el contenido en óxido de plomo. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos por lo que, bueno, distinguimos entre cristal, aunque realmente no lo sea, y vidrio, y lo que entendemos por cristal no podemos añadirlo porque tiene una composición distinta debido a este óxido de plomo. ¿De acuerdo? Ah, a simple vista, no, claro, no lo distingues. A ver, teóricamente, tal y como ponen en la empresa Ecovidrio, que es la que se encarga de la gestión del vidrio, no se debería de poder poner vasos. Claro, yo entiendo que si son vasos corrientes, pues tengan una composición equivalente al vidrio y que sí podrías ponerla, pero claro, parece que lo están complicando mucho, ¿no? El tema. A simple vista, claro, a simple vista no sabes. Bueno, lo que dicen es que este óxido de plomo, que tiene eso que llaman cristal, aunque sabemos que no es una estructura cristalina, es lo que le da esas características peculiares como el sonido y el brillo, ¿no? Entonces, si tenéis unas copas muy buenas en casa, de estas que suenan cuando le das con el dedo y tal, pues esas no deberían de ponerse, ¿no? Ya sé que la cosa está complicada, pero en definitiva la mayor parte del brillo que generamos en casa sí que lo podríamos echar, ¿no? Y bueno, los vasos, si son corrientes o no, bueno, habría que verlo con más detalle. Vale. Bueno, pues entonces lo que os quería comentar es que el sistema, bueno, el reciclaje del vidrio en España lo gestiona una empresa que se llama Ecovidrio, ¿no? Bueno, más que una empresa, es una sociedad sin ánimo de lucro que fue creada a auspicios de la ley de envases y residuos de envases, y el objetivo era intentar minimizar los envases que iban a vertedero y favorecer el reciclaje y la reutilización, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues lo que se hace es con lo que comentabais antes, ¿no? Pues favoreciendo el sistema de reutilización de los envases, o creando sistemas integrados de gestión donde se ponen unos contenedores para que los ciudadanos y las empresas y todo el mundo pues deposite el vidrio usado y que después sea utilizado como materia prima para fabricar nuevos elementos de vidrio, ¿no? Bueno, el caso es que esta empresa, bueno, vosotros habéis visto que los envases llevan un punto verde, ¿no? ¿Qué significa el punto verde? Sí, hombre, significa que es reciclable, pero significa algo más. Significa que la empresa que ha puesto ese envase en el mercado paga el canon de reciclaje de ese envase, de modo que el usuario
lo que tiene que hacer el consumidor, lo que tiene que hacer es depositar ese envase en el lugar adecuado para que siga el proceso de reciclaje. Pero digamos que el coste de todo lo que sería la operación de recogida y reciclaje ya estaría pagada y por eso lleva ese punto verde. ¿Y a quién se le paga? Pues se le paga precisamente, en el caso del vidrio, pues a Ecovidrio, ¿no? Vale, y entonces, sí. ¿Perdón? ¿Te podrían cobrar? Bueno, en realidad la ley lo que establece es que, todas las empresas que ponen envases en el mercado tienen que tener un sistema de gestión de envases. Entonces, el sistema de gestión de envases es, o yo me encargo de ponerlos en el mercado y de recogerlos y rellenarlos, o me uno a un sistema integrado de gestión y si es un envase de vidrio, pues tendré que contactar con Ecovidrio, ¿vale? Y entonces tendré que pagarle por el número de envases y por el tipo de envases que pongo en el mercado, y hay unas tarifas. Y entonces están obligadas todas aquellas empresas que ponen en el mercado una determinada cantidad de envases. Si tu cantidad es pequeña, no tendrías que asociarte, no estarías obligado por la ley. Ahora bien, los usuarios, si ese material es reciclable, sí lo pueden poner porque realmente no hay ningún tipo de control, ¿no? Pero estamos hablando de producciones pequeñas. Siempre que tienes un determinado nivel de producción que se encuentra en la ley, yo ahora no lo puse porque no me pareció tampoco interesante incluirlo, pues a partir de ahí tienes la obligación de gestionar tus residuos de envases de un modo u otro, o con Ecovidrio o por tu cuenta, ¿no? Con los sistemas de recogida, ¿de acuerdo? Y entonces, si te asocias a Ecovidrio, entonces tienes que estás obligado a declarar cuántos envases has puesto en el mercado en el año anterior y por lo tanto pagar por ello, y identificar tus productos con el punto verde para que el usuario sepa que ese material debe de entrar en la cadena de reciclaje. Vale. Bueno, pues los datos que tienen en la página web es que, pues son datos bastante interesantes, ¿no? Bueno, parece que hay un número grande de empresas que se han asociado, que tienen, más de 170.000 contenedores distribuidos por todo el territorio y que más del 99% de la población española tiene un contenedor de vidrio próximo a su domicilio donde depositar los envases, ¿no? Pero aparte de gestionar todo esto del reciclaje del vidrio, la empresa, aparte de eso, también tiene, y porque lo pone en la ley, tiene o desarrolla los planes empresariales de prevención para los asociados, ¿no? Para todos aquellos que quieran. Y básicamente el objetivo es intentar que esos envases que se ponen en el mercado sean, desde el punto de vista medioambiental, mejores y más fácilmente reciclables, es decir, intentar reducir el peso en los envases e intentar mejorar las características de los envases para que sean más fácilmente reciclables. Bueno, pues ese es un poco el objetivo y estos son los resultados, ¿no? El número de kilogramos de vidrio recogido por habitante ha alcanzado en España los 15,5 kilogramos por habitante, y las tasas de reciclado han ido aumentando hasta llegar a valores en la Unión Europea, ¿no? Yo esto lo había visto ya en años anteriores y realmente se veía una diferencia, ¿no?, entre algunos países del sur de Europa y los países del centro o del norte de Europa, donde el reciclado pues ya llevaba unos años de avance y se notaban diferencias, ¿no? Y realmente, si nos fijamos aquí, evidentemente España pues en el año 2000 estaba en el 30%, ahora estamos en el 60 y pico por ciento aproximadamente. Pues a lo mejor no estamos al nivel de Alemania o de Suecia, que deben de estar por encima del 80%, pero sí que estamos en un nivel bastante aceptable y con una tendencia a seguir subiendo, ¿no? De todos modos, después en estos números aquí me parece que hay una ralentización. Eso también se debe al tema de la crisis, ¿no?, que afecta a todo y también afecta al consumo. Y entonces, al reducirse el consumo, también se reduce la cantidad de residuos que se generan, ¿no? Por lo tanto, esto no significa que haya ningún tipo de problema, sino que es más asociado al tema de la crisis y de la reducción del consumo. Y ¿cómo se hace el reciclado del vidrio? Pues nada, simplemente lo que hay es una limpieza inicial para eliminar todo aquello que puede ir acompañándolo y que no sea
que no sea vidrio, una separación por colores, una rotura y trituración, un cribado para obtener un determinado tamaño de partícula y luego ya se envía para su fusión, que consiste en mezclar el vidrio con las materias primas normales que se utilizan para fabricar el vidrio y nada, se funde y se le da la forma para fabricar el envase que sea, se enfría y listo, ¿no? Y aparte de fabricar envases, pues se pueden fabricar pues otro tipo de materiales que se emplean, bueno, pues sobre todo en la construcción, como puede ser aislamiento con fibra de vidrio, materiales para pavimentación o construcción. Vale, diferentes otros elementos, ¿no?, que no tienen por qué ser exactamente envases para la alimentación. Bueno, y aparte de Ecovidrio, pues hay otra empresa que se llama Ecoembes, que es una empresa que, al igual que la anterior, se creó asociada o, bueno, como consecuencia de esta ley de envases y de residuos de envases, y básicamente esta empresa se dedica a gestionar lo que es la recogida y el reciclado de todo tipo de envases, ¿no? Pero si Ecovidrio se encarga del vidrio, pues esta empresa se dedica a los restantes envases, ¿no? Y entonces, bueno, pues el sistema es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, aquel que quiere poner un envase en el mercado o se encarga de recogerlo y rellenarlo, o se une a uno de estos sistemas integrados de gestión, donde paga por el tipo y cantidad de envases puestos en el mercado, y su envase lleva el punto verde, que quiere decir que ya ha pagado ese coste del reciclado, y simplemente el usuario lo que tiene que hacer es ponerlo en el contenedor correspondiente y entrar en la cadena de reciclado. Y el objetivo, básicamente, bueno, al igual que en el caso anterior, es reducir la cantidad de envases que van a vertedero y reducir el consumo de materias primas y el efecto que tiene sobre el medio ambiente, etcétera, y básicamente darle una salida a unos residuos que iban creciendo cada vez más, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos resultados. Entonces, bueno, aquí tenemos el número de contenedores amarillos, que son para los envases ligeros, y los contenedores azules, que sería para papel y cartón, ¿no? Sería el número como fue creciendo. Y aquí tenemos la cantidad de envases que han sido recogidos y reciclados, ¿no? Entonces tenemos cantidad de materiales gestionados, que como veis ha subido rápidamente, pero después más o menos se ha ralentizado, incluso ha bajado, probablemente debido a esa reducción en el consumo. Y después tenemos el material que se ha reciclado, la cantidad de material reciclado y el porcentaje reciclado, ¿no? Y estamos ahora en un 65%, cuando pues hace pues eso, prácticamente 10 años, pues estábamos en un valor bajísimo, ¿no? Entonces, bueno, parece que el sistema funciona así. Decías... Bueno, pues dime. A ver, dime. Un día indo por Vigo, por aí detrás dun camión da basura, echaban os contenedores, se non me equivoco. Sí. Esa auga non pasa nada porque vaya no sistema de recogida normal. Pero el agua, que yo sepa... Sí, el camión, claro, es decir, eso simplemente porque, bueno, a ver, la basura hay que ponerla en una bolsa cerrada, pero a veces las bolsas no van cerradas y a veces pierden líquidos, lo que sea, y entonces los contenedores se ensucian y da un problema de olores, ¿no? Entonces, para mantener un poco la salubridad de las zonas estas donde se encuentran los contenedores, pues periódicamente lavan los contenedores y entiendo que adecentan la zona. Y el tema que yo tengo entendido, el sistema es, bueno, se lavan los contenedores, pero el agua queda recogida en el camión, es decir, el camión lleva como dos cisternas, una de agua limpia y otra de agua sucia, y después esa agua sucia entiendo que la descargan en el alcantarillado y irá a la depuradora. ¿Por qué? ¿Qué lo viste? ¿Que el agua caía en el suelo? Caía el agua para la calle. Bueno, eso también es un problema porque la sociedad también queda en la calle, ¿no? Pero bueno, no sabría decirte. Yo tenía entendido que los camiones iban equipados con
con los dos depósitos, de modo que bueno, el contenedor lo levantaban por encima del camión y con unos chorros de agua caliente se lavaban y lo que escurría se recogía y iba a un depósito, ¿no? De modo que no se tiraba nada, pero bueno, esa es la idea que yo tenía, pero realmente no sé cómo lo hacen. Pero bueno, si lo hacen de la otra manera, pues no sería la mejor opción, porque bueno, en definitiva la sociedad termina allí, ¿no? Bueno, y aquí tenemos por diferentes tipos de materiales lo que se gestiona, que son tanto papel y cartón como metales como plásticos, ¿no? Y como veis, el papel y cartón es lo que más se recicla, seguido de metales y por último de plásticos. Bueno, todos estos datos son datos públicos que están en la página web de la empresa y también en el ministerio y en publicaciones que están disponibles, ¿no? Bueno, aparte de esto, la empresa pues también asesora, ¿no?, digamos, a las empresas en hacer un diseño adecuado de los materiales, porque no es solo una cuestión de recogerlos, separarlos, fundirlos y tenemos más plásticos, sino que la idea es conseguir poner materiales en el mercado que sean más fácilmente reciclables, ¿no? O poner la mínima cantidad de material. Si necesitas un espesor más pequeño, no pongas un espesor más grande, ¿no? No solo por el ahorro económico que eso te reporta, sino porque después todo el ciclo es mucho más económico. Y entonces es un poco lo que llaman ecodiseño, ¿no? Entonces es intentar fabricar elementos que entren en esta línea y que sean fácilmente reciclables, ¿no? Entonces, como veis, tenemos dos opciones, ¿no? La reutilización, es decir, utilizamos el envase y puede haber una cierta reutilización de algunos envases, y si no, el reciclaje, donde volvemos a obtener esa materia prima para generar un nuevo envase, y en el caso de que materiales de que no se puedan llegar a reciclar, pues tenemos la valoración energética y la eliminación en vertedero, ¿no?, que debería de ser siempre la última opción y una fracción pequeña de lo que sería todo el ciclo, ¿no? Bueno, pues si vamos al tema de papel y cartón, pues bueno, pues todos tenemos claro lo que es el papel y cartón, y todo lo que es papel y cartón se puede reciclar, exceptuando aquellos papeles que están sucios, con materias grasas, etcétera, que ya no sirven para reciclar, ¿no? Es decir, el papel de cocina y otros papeles higiénicos pues no se podrían utilizar. Entonces, bueno, tenemos aquí la evolución de la tasa de recogida y de tasa de reciclado, y en el 2009 los últimos datos que encontré en el Ministerio era de que se habían reciclado del orden de 4,6 millones de toneladas, que estamos más o menos en, bueno, por encima del 70%, que es un valor, efectivamente, como veis, muy grande, ¿no?, comparado con el histórico, ¿no? Desde hace 20 años hubo un cambio muy importante. ¿Cómo se recicla el papel y cartón? Bueno, pues simplemente el papel lo que se hace es mezclarlo con agua, triturarlo, deshacerlo y formar una masa, ¿no?, una pulpa. Una pulpa que básicamente es agua con materia en suspensión. Y entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos esta pasta, pues someterlo al destintado. Hay que eliminar las tintas que ensucian las fibras de papel mediante la adición de productos químicos que favorecen la desorción o la eliminación de esas tintas, disolventes, lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que hemos conseguido ese destintado, vamos a una operación de filtrado y de lavado. Vamos a separar las fibras del agua que tienen los contaminantes y quedarnos ya con nuestras fibras limpias, que van a ser prensadas, se elimina el agua, y entonces hasta aquí teníamos una corriente con un 1% de fibra, es decir, una cantidad muy pequeñita, es decir, una corriente fluida, una corriente básicamente de agua, con sólido en suspensión, pero una corriente líquida. Y ahora ya tenemos una corriente con un 42% de fibra, que ya es un material denso, ya es un sólido, ya es un material espeso. Y simplemente se seca y se estira en láminas, que sería la pasta de papel para fabricar nuevo papel. El único problema que tiene este sistema es que consume bastante agua, ¿no? Y entonces la alternativa es hacer la separación por flotación, ¿no? En lugar de utilizar el proceso anterior con este filtrado y lavado, etcétera, pues utilizamos la flotación, y entonces, se utiliza el sistema de flotación permite la utilización de menos agua, más que nada porque la flotación, las partículas se separan con mayor rapidez y se pueden eliminar. Y bueno, pues las ventajas del reciclaje de papel, ¿no?, en general, sería un gran ahorro de agua, de obtener papel reciclado a obtener papel a partir de las materias primas normales, que sería la madera,
y también un ahorro importante de energía. Y después, bueno, reducir el uso de reactivos químicos y reducir la emisión de contaminantes de todo tipo, ¿no? Bueno, vosotros conocéis las fábricas de pasta y papel que emiten una cantidad importante de contaminantes y también son bastante consumidoras de energía. Entonces, si reutilizamos el papel, pues el ahorro está claro, ¿no? Y además ahora el papel reciclado es un papel con una calidad muy buena, ¿no? El primer papel reciclado que se comercializó para escritura era en general un papel pues bastante malo, ¿no? Con un color muy grisáceo, ¿no? E incluso difícil de manejar en las impresoras. Yo no sé si vosotros, bueno, tuvisteis la oportunidad en aquellos momentos, pero bueno, hace años se vendía papel reciclado y el problema es que lo metías en una impresora y no era capaz que el sistema automático no era capaz de cargarlo, ¿no? Y sin embargo ahora pues hay un papel reciclado que tiene una calidad que prácticamente no se distingue de un papel normal, ¿no? Si no te lo dicen, hay papeles que tienen una calidad muy buena, ¿no? De todos modos podemos distinguir diferentes tipos de papel, ¿no? Entonces el papel, cuanta mejor calidad tiene, mayor número de fibras vírgenes lleva frente al mayor número de fibras reciclables o recicladas que llevan los papeles de peor calidad, ¿no? Entonces, la peor calidad se dejaría para papel y cartón que se utiliza para embalajes, y lo que sería papel de escritura o de impresión es el que utilizaría la mayor fracción de fibras vírgenes, y cuando se recicla, este papel se puede reciclar para volver a obtener papel de impresión, pero no podemos utilizar papeles de inferior calidad, ¿no? Lo mismo sucede con el papel de prensa, se puede reciclar para volver a fabricar papel para prensa o para papeles de peor calidad, pero no para papeles de calidad superior, y sucede con todos ellos igual, exceptuando el caso del papel higiénico, que no entra en el sistema de reciclaje, ¿no? El papel tisú, precisamente porque se utiliza para limpieza y por tanto no se puede reciclar. Vale, siguiente, el reciclaje de los plásticos. Bueno, pues el plástico tiene una gran ventaja, y es que es un material económico, pesa poco y además es muy estable, ¿no? Y eso hace que el plástico se haya utilizado mucho en estos últimos años y que haya desplazado pues al vidrio y al metal, que era lo que se utilizaba más comúnmente anteriormente, ¿no? Y claro, eso, el problema que tiene es que también ha traído pues bueno, una gran generación de plásticos, y el plástico, al ser estable, pues no se degrada con facilidad en el ambiente, es difícil de degradar, y por lo tanto genera un problema ambiental importante, ¿no? Y entonces ahora lo que se quiere es un poco intentar reducir todos esos residuos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se pueden reciclar? Pues bueno, para reciclarlos lo único que tenemos que hacer es separar los plásticos en los diferentes tipos y fundirlos y volver a fabricar pequeñas partículas que son la materia prima de las empresas que fabrican los envases de plástico. Pero eso implica separarlos por los diferentes tipos. Lo más habitual que tenemos en el mercado son polietileno tereftalato, el polietileno de alta densidad y de baja densidad, el PVC, polipropileno y poliestireno, ¿no? Entonces, estos materiales tienen diferentes propiedades y eso se puede emplear en, no sé qué estáis haciendo, pero tenéis ahí unas risas. Bueno, el tema es que como tienen diferentes propiedades, podemos aprovechar esas propiedades para separarlos en los diferentes tipos, ¿vale? Bien, estos son los que llamamos termoplásticos, que son materiales que se pueden fundir con el calor, por lo tanto son reciclables. Pero hay otros materiales plásticos que se utilizan fundamentalmente en construcción, que son termoestables y que cuando pretendemos fundirlos no llegan a fundirse, sino que se queman. Por lo tanto, no se pueden reciclar como estos. Lo único que se puede hacer es triturarlos, formar un material finamente dividido, y una de dos, o llevarlo a un vertedero o utilizarlo pues como relleno, como impermeabilizante, como un material de segunda clase en construcción. Pero no se puede fundir para volver a moldear y obtener nuevos productos, ¿no?
Bueno, ¿por qué son termoestables? Pues básicamente porque forman moléculas con enlaces complejos, estructuras poliméricas, con enlaces en las 3 direcciones del espacio, ¿no? Y entonces el fundir implica que una molécula se separa de otra molécula, pero como estos, digamos, son polímeros grandes, no existe esa posibilidad. En cambio, en los otros, los plásticos, esas moléculas, digamos, son cadenas largas, pero que no están tan ramificadas, o no están ramificadas, o no están tan ramificadas, y por lo tanto sí que permiten fundirse y separarse una molécula de otra. Esas serían las principales diferencias entre uno y otros. Unos son reciclables y otros no lo son. ¿Qué es lo que nos sucede, digamos, en el uso diario? Pues en el uso diario lo que nosotros podemos manejar son plásticos termoplásticos, y por lo tanto sí son reciclables, ¿no? Y bueno, pues se pueden utilizar diferentes procesos para separarlos. Entonces puede haber, bueno, pues simplemente separar los componentes pues, manualmente, si uno los conoce, que eso se puede hacer, o con sistemas de reconocimiento óptico, como comentábamos el otro día que hacían en Sogama, o si no, lo podemos separar por diferencias de densidad. Aquí, como estos 4 plásticos que tenemos tienen pequeñas diferencias de densidad, podemos aprovecharlas para que metiéndolas en baño con agua salada o una mezcla agua-etanol a diferentes densidades, podemos ir separando el polietileno del polipropileno, del poliestireno y del PVC, ¿no? Entonces podríamos separarlo con este sistema. Y una vez que los tenemos separados, el sistema es muy sencillo, simplemente es trituración, lavado, secado, se funden, se extrusionan, se forman pequeñas partículas y se envían ya se envasan para enviar a los centros donde se funden y se hacen los diferentes elementos los diferentes envases, quiero decir, ¿vale? Bueno, pues creo que ya lo he dicho, pero en principio la única forma de reciclar los plásticos es separándolos, porque si los tenemos separados, el material que vamos a obtener va a tener menos propiedades que el original. Si están mezclados, lo que vamos a obtener es una mezcla de diferentes plásticos con unas propiedades impredecibles y que probablemente no cumpla los requisitos que queremos, ¿no? Por lo tanto, la separación es indispensable. Vale. Continuamos. Bueno, en realidad yo creo que tampoco nos queda demasiado en lo que... Bueno, otro de los elementos que podemos reciclar es el aluminio. Bueno, ¿sabéis cómo se obtiene el aluminio? El aluminio se obtiene de bauxita, esa bauxita se transforma en alúmina y esa alúmina finalmente se obtiene del aluminio, ¿no? El único problema es que este proceso es un proceso que requiere mucha energía, precisamente porque destruir la bauxita para formar alúmina es bastante complicado y a partir de la alúmina obtener aluminio pues también es un proceso que consume mucha energía porque se hace por electrólisis de las sales fundidas. Por lo tanto, es un proceso que consume mucha energía y además a partir de 4 kilos solamente tenemos 1 kilogramo de aluminio, que también se generan muchos residuos, ¿no? Bien, pues si reciclamos las latas de aluminio o los envases de aluminio, lo que vamos a tener es simplemente un material que simplemente necesitaríamos fundirlo para formar, bueno, pues unos tochos, unos bloques o lingotes para después expedirlos para la fabricación de los envases, y el consumo de energía sería pues eso, un 5% o como poníamos antes, incluso menos de un 5% de la energía que requeriría este proceso, ¿no? Por lo tanto, el aluminio es un material que todos sabemos que es caro y que además es bastante valioso precisamente porque el aluminio reciclado resulta mucho más barato que el aluminio obtenido a partir de las materias primas. Entonces, básicamente, lo que necesitamos es una buena separación. La separación se hace simplemente con esas corrientes de Foucault que actúan como un imán negativo sobre las latas, rechazándolas, y una vez que tenemos nuestras latas, lo único que tenemos que hacer es triturarlas, eliminar las lacas o pinturas que lleven, fundirlas y formar pues esos bloques o lingotes para después expedirlo a las fábricas que generan las nuevas latas o los nuevos envases de aluminio, ¿no? Y después, por supuesto, todo el tipo de metales, férreos y no férreos, pueden ser reciclados, ¿no? Los metales, cualquiera que sea, que provenga, bueno, fundamentalmente de la construcción. Evidentemente nosotros en nuestros domicilios vamos a generar
pocos metales, solamente las latas de conserva que pueda haber o algún tapas de envases, ¿no? Pero otro tipo de metales normalmente no generamos, ¿no? Por lo menos no en cantidades significativas, pero sí en la industria, en la construcción, en otras actividades, y todo esto se puede aprovechar, ¿no? Y de hecho se aprovecha y tiene un valor económico importante, ¿no? Otros materiales, como pueden ser, bueno, otros metales o diferentes metales que puede haber en diferentes elementos, pueden ser aprovechados también. El tema de las pilas es un tema muy interesante, y es que tenemos tenemos un contenedor independiente para las pilas precisamente por su contenido en metales pesados, y básicamente, bueno, sería interesante hacerles un tratamiento para recuperar esos metales, ¿no? De todos modos, yo creo que actualmente la cosa no debe de ser muy fácil, y básicamente lo que se hace es un tratamiento para inmovilizar los metales y depositarlos en un vertedero seguro, ¿no? El mayor problema que tenemos con las pilas son aquellas que tienen mercurio. ¿Por qué tenemos un problema con el mercurio? El mercurio es muy contaminante, pero además el mercurio es el único metal que forma compuestos volátiles que no condensan, es decir, son volátiles a temperatura ambiente. Por lo tanto, en cualquier tratamiento térmico, el mercurio puede formar esos gases, y al ser muy contaminante pues no conviene pues exponerse ni difundir esa contaminación, ¿no? por el entorno, porque además es efectivamente muy contaminante. Y entonces hay que intentar retener esos vapores de mercurio y bueno, inmovilizarlos y depositarlos en un vertedero seguro, ¿no? Y creo que el otro día estábamos comentando en el ejemplo, ¿no?, la recuperación de las baterías de los vehículos, que podemos recuperar el plomo, el ácido sulfúrico, incluso el plástico de la carcasa, y que eso, bueno, pues tiene un valor importante, ¿no? El otro día una empresa aquí en Porriño que se dedica al reciclado de metales comentaban que, bueno, que una batería era un producto que tiene un valor, ¿no? Es decir, cuando vayas a cambiar la batería del coche, la batería vieja tiene un valor económico que puede ser interesante. Hombre, a lo mejor para vosotros no, pero para el que cambia muchas baterías sí que debe tener un valor económico interesante. Y después tenemos otro tipo de materiales, como son residuos de construcción y demolición, restos de madera, los neumáticos fuera de uso o residuos de jardín, que se podrían reciclar o reutilizar de diferentes modos, ¿no? Los residuos de jardín, a lo mejor esto pues viene un poco de la costumbre que tienen en otros países, ¿no? No tanto aquí, de tener, bueno, todo el mundo tiene su jardincito, y entonces el residuo de jardín puede ser un residuo importante en el contenedor verde, ¿no? Pero a lo mejor no tanto en España, ¿no? Aunque bueno, en Vigo hay una zona alrededor de la ciudad bastante amplia, ¿no? Una zona periurbana, ¿no?, donde sí puede haber muchos jardines y donde sí se generen mucho tipo de estos residuos, ¿no? Y en los neumáticos fuera de uso, pues bueno, básicamente lo que he encontrado en la bibliografía es eso: producción de combustible, generación de nuevos materiales, pero realmente esto hay que estar actualizándolo constantemente, porque como cada vez están intentando buscar nuevas soluciones, sería bueno pues resolver qué es lo que se hace y qué es lo que la legislación permite hacer, ¿no? Que eso también está cambiando. Y después hay otra cosa que os quería comentar antes de pasar a la última parte del tema, que son los lodos de la depuradora. Y es que el tema de la depuración de aguas es muy importante, y bueno, pues todos los municipios, o prácticamente todos los municipios, deben de tener una planta depuradora. Pero claro, las plantas depuradoras depuran el agua y la contaminación termina en unos lodos, y con esos lodos hay que hacer algo. Y el tema es que a mayor cantidad de plantas depuradoras, mayor cantidad de lodos. Y esto se ve la producción de lodos como ha aumentado en España en los últimos 10 años, ¿no? Pasamos de 850 a 1.200 toneladas. Miles de toneladas, perdón. Y entonces, pues hay que buscar destinos, ¿no? Y los destinos no pueden ser simplemente un vertedero, o no puede ser tirarlos en cualquier sitio, puesto que está prohibido. Y entonces lo que se pretende pues es, bueno, como veis, tenemos aquí el depósito en vertedero, que más o menos se mantiene, pero el uso agrícola va creciendo, y la incineración, pues bueno, pues es una opción bastante pequeña, ¿no? Pero sí que es importante el buscar un destino, y es importante buscar un destino porque no es fácil encontrárselo. Porque aquí pone que se utilizan en uso agrícola, ¿no? Pero muchos lodos de depuradora, el problema que tienen es que tienen demasiada contaminación por metales, y entonces no se pueden añadir a los suelos. Hay una legislación muy estricta en cuanto a lo que se puede añadir, a la cantidad de metales que se puede añadir a un suelo, ¿no?
Entonces, si tenemos realmente esos lodos de depuradora que tienen demasiada contaminación por metales, entonces no podríamos emplearlos, ¿no? Y eso, pues bueno, también lo veremos cuando hablemos del compost, pero bueno, las materias primas para fabricar compost también es importante seleccionarlas para obtener un compost de alta calidad, porque si las materias primas ya contienen contaminantes como metales, nuestro compost los va a contener también, y claro, un compost de mala calidad no hay forma de colocarlo en el mercado. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, simplemente comentaros algunas operaciones necesarias para el procesamiento de los residuos, y que bueno, que son operaciones físicas de reducción de tamaño, de separación por tamaño, por densidad, por campo eléctrico y magnético y densificación, que básicamente son las operaciones que harían falta para la clasificación y separación de los residuos en lo que sería fundamentalmente el reciclaje, ¿no? Y entonces, tenemos aquí, para reducir de tamaño lo que tenemos son diferentes tipos de molinos, ¿no? Estos son un molino de impactos, estos son unas... son estas piezas que son las que impactan contra, son los martillos, ¿no?, que impactan contra los residuos, y la carcasa en la que se mueve, bueno, lo veis aquí, ¿no?, la carcasa en la que se mueve está agujereada con un determinado tamaño, entonces todo aquello que alcanza un tamaño inferior puede salir y lo que no permanece dentro hasta que se tritura completamente, ¿no? Este sería reversible, con lo cual si hay atascos, pues es más fácil poner el motor en sentido contrario para evitar el atasco. Son temas más bien prácticos, técnicos, y tenemos la cuba trituradora, que básicamente se utiliza en el desbroce de vegetales y que, bueno, se puede instalar en el remolque de un camión y por tanto se puede llevar allí a donde es necesaria, ¿no? Bueno, después tenemos, para separación por tamaño, tenemos las cribas vibratorias, ¿no?, que esta vibración permite separar los elementos grandes de los pequeños, o incluso estas, que son un conjunto de ejes con unos discos. Entonces los residuos se mueven por encima, y estos discos, los cilindros, al girar lo que hacen es transportarlos, y aquello que es más pequeño se puede colar entre los discos, y lo que no es el tamaño, lo que no tiene ese tamaño pequeño, pues llega hasta el final, y por tanto separamos unas cosas de otras. Y la ventaja que tiene es que esos cilindros se pueden separar más o menos, y así podemos ajustar el tamaño de lo que estamos separando. Y esto es el típico trommel, que es el que emplean en Sogama también para separar la fracción más grande de la más pequeña, que básicamente es simplemente un cilindro agujereado que está ligeramente inclinado, se añade la alimentación por uno de los extremos, y entonces en cada vuelta los residuos van avanzando, y aquellos que tienen un tamaño más pequeño pues salen por las paredes, y lo que no pues permanece dentro. Por encima, con ese movimiento, si hay cosas susceptibles de romperse, se pueden ir rompiendo, y por lo tanto también el propio impacto dentro favorece la rotura y la separación por los diferentes tamaños. Y bueno, después tenemos para separación por densidad, y esto es lo que os comentaba el otro día, que es básicamente una mesa que vibra, y entonces se añaden los residuos, y aquel material más pesado permanece pegado a la mesa y es eliminado por un extremo, y el material más ligero se resuspende, y además lleva también una corriente de aire y permite ser eliminado por el otro lado, con lo cual podemos eliminar la fracción más pesada de la más ligera. Y para clasificar también por densidad podemos utilizar sistemas neumáticos como esto, que básicamente es caer los residuos por un cilindro enfrente de una corriente de aire. Entonces la corriente de aire se va a llevar hacia arriba lo menos denso, y lo más denso cae. ¿Cuál es el problema? Que bueno, realmente la separación ahí es bastante grosera, ¿no?, puesto que puede haber cosas que vayan pegadas, etcétera, y entonces bueno, nos encontramos que la distribución de densidades es bastante amplia, en vez de ser la separación muy definida, es bastante amplia. Entonces para eso lo que se hacen son otros sistemas, como por ejemplo este sistema, que lo que permite es ese flujo en zigzag de los residuos, de modo que con los choques y con esos movimientos se van volteando, y permite una separación más definida entre la fracción ligera y la fracción pesada. Y lo que se ha encontrado
es que si utilizamos un flujo de aire pulsante, conseguimos separar las cosas mucho mejor con una diferencia de densidad mucho más definida, ¿vale? Entonces este sería el último, con un flujo pulsante de aire, sería el más adecuado para separarlo, ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos es una corriente de aire que aumenta y disminuye. Bien, realmente no es el último, ¿no? Sería el primero, pero con un aire pulsante. Entonces tenemos que el aire entra a diferentes velocidades, más alta y más se va reduciendo, y eso consigue una separación más adecuada. El problema es que técnicamente tener un sistema de soplado que va variando por pulsos es bastante complejo y costoso, ¿no? Entonces lo que se ideó es este sistema, que en la práctica da esa pulsación. Simplemente lo que hacemos es variar la sección del tubo. Entonces cuando la sección es más alta equivale a una velocidad de gas más baja, la sección más estrecha a una velocidad de aire más rápida. Por lo tanto, con un caudal fijo de aire tenemos ya un flujo pulsante de aire y una separación más rápida. Bueno, después para la separación magnética y por corrientes de Foucault, pues nada que decir, ¿no? Simplemente lo que tenemos son potentes electroimanes y una banda magnética. Entonces, cuando los residuos llegan, se pegan a la banda magnética y la banda magnética, perdón, tenemos una cinta transportadora, no una banda, que digamos lleva el residuo del sitio donde está pegado de donde está el imán, ¿no? Es decir, los residuos de hierro se pegarían en el imán y esta banda al girar pues se los llevaría y los depositaría en otra zona, ¿no? Y con las corrientes de Foucault pues lo mismo, son simplemente soluciones que no tienen mayor dificultad. Y por último, el tema de la densificación, ¿no? A veces nos interesa compactar nuestros residuos, pues simplemente por temas de transporte o por manejarlos, y entonces lo que podemos hacer es, bueno, pues con sistemas de estos de extrusionado, pues fabricar pellets, ¿no? Pequeñas partículas para después manejarlos que no generen tanto polvo y que sean más fácilmente manejables, por los motivos que sea. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy, ¿vale? Entonces vamos a hacer un descanso ahora de 5 o 10 minutos y luego hacemos unos ejercicios, ¿vale? ¿Qué pasó? Dime. Viernes yo no puedo venir a la práctica, Ujú. no soy en Vigo. Ajá, ok. ¿Y qué pasa? No pasa nada, no se recupera en otro momento, ¿vale? Y una otra pregunta. ¿Me puede decir
no entretenernos más, vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Son ejercicios muy sencillos y un poco van todos ellos de balances de materia, ¿vale? Entonces, lo primero es leer el ejercicio. No sé si alguno de vosotros lo tenéis. Y dice así. A ver, por favor. No se ve si no, ¿verdad? No, encendí la pizarra para que se viera mejor. Bueno, vamos a ver. Básicamente lo que dice es: la familia Green no tiene hijos. Como promedio, los señores Green compran y llevan a su casa unos 50 kilogramos de productos de consumo. Alimentos, periódicos y revistas, aparatos y equipos eléctricos, mobiliario, etcétera, y el envoltorio correspondiente. De esta cantidad, el 50% son alimentos para el consumo. ...50% son alimentos para el consumo. La mitad de los alimentos los usa el organismo para su mantenimiento y por tanto son transformados en CO2 y el resto son residuos fecales que se eliminan a través del sistema de alcantarillado. Los señores Green reciclan el 25% de los residuos sólidos generados. Aproximadamente 1 kilogramo de los productos de consumo se acumula en la casa. Estimar la cantidad de residuos que los señores Green depositan en el contenedor verde. Bueno, ¿cómo enfocamos esto? Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy sencillo. Básicamente aquí lo que tenemos es una entrada de materia, son los 50 kilogramos, que son todos los materiales que la gente compra, que estos señores compran y que llevan a su casa, que pueden ser alimentos o pueden ser otras cosas. Bueno, los alimentos, dice que el 50% son alimentos y esos alimentos evidentemente una vez ingeridos, pues los utiliza el organismo. Realmente esta información es una información complementaria, no es importante porque para lo que nos piden no es necesaria, pero bueno, básicamente los alimentos, una persona que tiene un peso constante, bueno, pues todos los alimentos que termina ingiriendo, una cantidad equivalente la termina expulsando de su organismo, ¿no? Entonces puede ser en forma de CO2 en la respiración o puede ser por otras vías. Y después lo que nos dicen es que, bueno, se generan una serie de residuos y el 25% de los residuos es material que se puede reciclar y que ellos reciclan, por tanto no va al contenedor verde, y hay una acumulación de 1 kilogramo. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es un balance de materia. Supongo que ya lo habéis hecho en más ocasiones. Entonces, bueno, si nosotros nos imaginamos la vivienda de estos señores, pues aquí lo que tenemos es una entrada. Esto sería la entrada, que son 50 kilogramos de materia, y lo que tenemos que ver son las salidas y la acumulación que hay. La acumulación es el material que se queda dentro de la vivienda, en los productos que sean no perecederos que terminan dentro de la vivienda y que nos dicen que es 1 kilogramo, y después tenemos la salida, ¿no? Y la salida realmente es doble, puesto que nos preguntan cuánta basura depositan en el contenedor verde y después tenemos una basura, unos residuos que se depositan en los contenedores de reciclado. Por lo tanto, la salida tendríamos dos. Una sería la del reciclado y la otra es exactamente lo que nos están preguntando. Bueno, para hacer un balance de materia, nosotros lo que tenemos que definir es exactamente el sistema que vamos a estudiar y cuál es el contorno de ese sistema. El sistema que nosotros vamos a estudiar aquí es la vivienda con las personas que están dentro, y entonces alrededor de esa vivienda lo que hacemos es poner una superficie de control. Y para nuestro balance de materia solamente tenemos que fijarnos en lo que atraviesa la superficie de control, lo que entra y sale.
Por lo tanto, los datos que a nosotros nos dan sobre los alimentos y sus temas, a nosotros no nos importa, puesto que no atraviesa nuestra superficie de control. ¿De acuerdo? Entonces, el balance de materia es todo lo que entra en un sistema, o se acumula dentro o sale. Por tanto, esta sería la ecuación básica de un sistema, de un balance de materia para un sistema en el que no hay transformación química. ¿Vale? Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, lo que entra es igual a lo que se acumula más lo que sale. Bueno, pues a partir de aquí hay que resolver el ejercicio. Os dejo 2 minutos para pensar. ¿Eh? Sí, pero bueno, el término de generación aquí ya no lo tenemos, por lo tanto, claro, el término de generación no existe, no hay reacción química, por tanto no hay generación, y por lo tanto ya no lo he contemplado, ¿de acuerdo? Cuando lo haya, lo introducimos. Bueno, aquí la entrada, ¿cuánto es? 50 kilogramos. La acumulación es 1 kilogramo. Sí, ¿no? ¿Y la salida? La salida no, porque el 50% son alimentos. Ya, pero la salida son los alimentos más utilidad. No, pero es que los alimentos, a ver, los alimentos están aquí y se van como CO2 o como residuos sólidos por el sistema de alcantarillado, que no está contemplado ahí. Por lo tanto, el 50% de la materia... Vale, entonces hay que hacer otra salida. ¿Eh? Claro, habría que poner, en eso tiene razón, habría que poner otra salida, que serían los alimentos, y que son el 50% de lo que entra, es decir, que son 0,50 por 50 kilogramos igual a 25 kilogramos. Vale. Entonces, nosotros tenemos nuestra entrada, la acumulación, los 25 kilogramos que salen por aquí, y después todos los residuos, que son el reciclado y lo que nos están pidiendo. Si os parece, le voy a poner una R aquí, y entonces todo esto que son residuos serían entonces, ¿cuánto? 24, eso es fácil, ¿no? A ver, estos son todos los residuos que se generan. De esos residuos que se generan, una parte se puede reciclar y otra parte no. Por lo tanto, no. Reciclan el 25% de los residuos sólidos generados. Entonces, lo que reciclan es el 25% de esto. Por lo tanto, el reciclado, si lo puse aquí, el reciclado es el 25% de los residuos sólidos urbanos generados.
Entonces, bueno, es que ya no tiene mayor, esto por tanto sería 0,25 por 24, 0,25 por 24, la cuarta parte de 24 es 6, serían 6 kilogramos, y por lo tanto lo que se deposita en el contenedor verde serían los 24 kilogramos menos 6 kilogramos igual a 18 kilogramos, ¿no? Vale, esto es muy sencillo, simplemente hay que leer con cuidado y fijarse en dónde hay que poner cada una de las cosas, ¿no? Bueno, en el siguiente ejercicio es igual de sencillo que este. Dice, el señor Green decide tomar un baño y abre el grifo de la bañera, pero olvida poner el tapón. Suponiendo que la bañera tiene un volumen de 0,35 metros cúbicos, que el grifo vierte agua a 1,32 litros por minuto y que la salida del agua por la cañería es constante a 0,32 litros por minuto, ¿cuánto se tardaría en llenar la bañera? Bueno, ¿qué? ¿Cuánto se tardaría en llenar la bañera? No, hay que calcularlo, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, os lo vais pensando. La segunda pregunta dice, suponiendo que el señor Green se percata del problema justo antes de que se inunde el baño y cierra el grifo y pone el tapón en la bañera, ¿cuánta agua se ha desperdiciado hasta ese momento? Vale, entonces nosotros... Perfecto. A ver, nosotros tenemos nuestro recipiente y la entrada. ¿La entrada es de cuánto? 1,32 litros por minuto. El volumen es de 0,35 metros cúbicos y la salida es de 0,32 litros por minuto. Y lo único que nos piden es el tiempo hasta el llenado. Bueno, pues básicamente esto es otro balance de materia muy sencillo, donde tenemos término de entrada, término de salida y término de acumulación. Entonces la acumulación es igual a la entrada menos la salida. Aquí en este sistema tampoco hay reacción química, por lo tanto el término generación nos olvidamos de él. Y además en este sistema la densidad es constante. Por lo tanto podemos hablar de masa y de volumen independientemente, puesto que la densidad del sistema es constante. Por lo tanto vamos a trabajar en volumen porque ya lo tenemos todo en volumen, y entonces el término de acumulación serían los 0,35 metros cúbicos, que vienen siendo 350 litros, y tenemos un término de entrada que es toda el agua que ha entrado hasta que se llena la bañera. Por lo tanto es el caudal, 1,32 litros por minuto, multiplicado por un tiempo t. Esto es un volumen de agua, el volumen de agua que se ha vertido cuando la bañera se ha llenado. Y hay que restarle el volumen de agua que se perdió durante ese tiempo, que es 0,32 litros por minuto, multiplicado por el mismo tiempo t. Y este es el volumen de agua que se perdió mientras se llenaba la bañera. Bueno, pues aquí, teniendo en cuenta los números que tenemos y esto, pues fácilmente uno puede llegar a que el tiempo
el tiempo necesario son 350 minutos, si no recuerdo mal, sí, perfecto, 350 minutos. Vale, pues entonces necesitaba 350 minutos, ¿eso en horas cuánto es? Muy bien. Pues tardó el señor en darse cuenta del tema. Bueno, más. ¿Cuánta agua se desperdició? Es decir, ¿cuánta agua salió por la parte inferior? Pues el agua que se desperdició es exactamente el término de salida. Los 0,32 litros por minuto multiplicado por el tiempo, que son 350 minutos. Pues nada, multiplicando uno por otro, pues obtenéis directamente el valor. ¿Alguien tiene una...? ¿Cuánto? 112 litros. Bueno, pues simplemente sería multiplicar el agua, bueno, sería este término, que es 112 litros. Vale. Bueno, este ejercicio se puede complicar un poquito más y evidentemente la salida de agua por aquí pues es distinto del volumen, es distinto de la altura, ¿no? Entonces podíamos meter, bueno, pues las dimensiones de la bañera y podíamos, en función de la presión del agua que hay aquí, pues podríamos, bueno, pues dar una función, ¿no? Probablemente una función lineal que a medida que aumenta la carga de altura aumentase el caudal, ¿no? Con lo cual se complicaría el tema un poquito más matemáticamente, ¿no? Porque conceptualmente sería el mismo. Bueno, vamos a hacer ahora el último ejercicio, que también es muy sencillito y para el cual necesitamos este gráfico. Como no se ve el... Como no se ve el enunciado, os lo leo yo. No. Entonces dice, en un área urbana de nueva construcción, dispone de una red de alcantarillado separativa, es decir, el agua de lluvia dispone de su propia red sin mezclarse con el agua residual de las viviendas y zonas comerciales. La red de aguas pluviales se desvía directamente al río. La capacidad de las tuberías de la red de pluviales es de 0.120 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, es habitual que durante las tormentas que descargan mucha agua, la calle River Street, que es la que está abajo del todo, se inunde. Como solución se propone la construcción de un depósito de retención de agua en algún punto de la red para conseguir que el resto de la red aguas abajo aumente su capacidad aproximadamente un 50%. ¿En dónde se situaría el depósito de retención? Bueno, si os fijáis en el dibujo, aquí lo que tenemos es un flujo de agua, ¿no? Tendríamos como 1, 2 y 3 calles. En la que está más a la derecha tendríamos el flujo en dirección a la izquierda, en la segunda lo mismo y en la tercera tendríamos ese doble flujo. En cada uno de esas ramas aparece el flujo esperado, ese flujo es en metros cúbicos por segundo, y esta agua es recogida y se va juntando en la parte inferior, ¿no? De modo que se juntaría aquí, está aquí, y digamos que es en este punto donde ya se junta todo el volumen de agua y donde se sobrepasa la capacidad de la red de pluviales y por tanto el agua no puede ser desaguada y es cuando sobresale y por tanto se dan las inundaciones, ¿no? Entonces aquí lo que dice es, en algún punto de estos, ¿no?, marcados desde el 1 hasta el 12, habría que instalar un depósito de modo que el agua de lluvia fuese retenida en ese depósito y después ir evacuada posteriormente, poco a poco, para no sobrecargar la red, ¿no? De modo que cuando se da la caída del agua por tormenta, entonces se retenga
y se evite que se colapsen las tuberías, ¿no? Vale. Bueno, ¿dónde instalaríais vosotros ese punto de retención? A ver, aquí lo ideal sería hacer un balance de materia e ir determinando los flujos que tenemos en cada punto y numéricamente establecer dónde sería el sitio más adecuado, ¿no? Pero bueno, viendo la estructura, yo creo que casi es fácil adivinar dónde sería el sitio más adecuado para instalarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo? 4, 7 o... ¿Quién dice el punto 2? ¿Y por qué? A ver, explicaciones, voluntarios. A ver, perdona, di. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,07. Y en el otro lado tienes, bueno, algo menos, ¿no? 1, 2, 3, 4. A ver, en esta estructura, claro, si fuese una estructura con todo tipo de conexiones sería más complicada, pero aquí realmente lo que tenemos es esto dividido en 3 secciones, ¿no? 1, 2 y 3, y que después se van uniendo. Se van uniendo, esta se une con esta aquí y se une con la tercera aquí. Entonces está claro que en el punto 1 es donde se va a juntar toda el agua, ¿no? En cambio, en el punto 2 solamente tenemos 2 ramas y la tercera, que es casi tanto como la algo menos, se aportaría en el punto 1. Entonces, si lo ponemos aquí, realmente lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de agua que llega aquí a la mitad, que básicamente es lo que nos están pidiendo, ¿no? Es decir, instalar el depósito en un punto de modo que de ahí en adelante aumentemos la capacidad un 50%, es decir, que nosotros seamos capaces de reducir el caudal que estemos aportando de modo que pueda aceptar toda esa agua o un 50% más. Bueno, pues simplemente habría que hacer balances de materia en cada uno de los puntos, teniendo en cuenta que eso simplemente es una tubería y que todo lo que entra es igual a lo que sale. Aquí ya no hay término de acumulación ni término de generación. Aquí, haciendo los balances de materia en cada punto de unión, tendríamos que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Por lo tanto, aquí en el punto 12, si nos entra 0,01, por aquí tiene que estar circulando 0,01, aquí hay una aportación de nuevo de 0,01, por lo tanto aquí en esta rama tenemos ya 0,02 y así podemos ir recalculando todos los caudales de todas esas flechas que no tienen el número. Bueno, fijaos que aquí pone 0,01, pero en realidad este 0,01 corresponde al agua captada aquí, pero hay que sumarle la que viene de aquí, es decir, que después aquí le corresponde otro valor, y aquí lo mismo, le corresponde otro valor, ¿no? Entonces, tomáis nota del dibujo y hacéis los números y matemáticamente a ver si somos capaces de determinar dónde es el sitio más adecuado para colocar ese depósito.
Bueno, entonces nosotros aquí tenemos 0,01 y por lo tanto aquí tendríamos 0,01. Al sumarle esta corriente, aquí tendremos 0,02 y al sumarle esta, aquí tendríamos 0,03. Sí, ¿no? Aquí podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos el 0,01, ya no los voy a poner todos, solamente los nuevos. Entonces aquí tendríamos, por tanto, 0,01, aquí 0,02 y aquí 0,03. Y aquí abajo tendríamos 0,04, ¿no? El 1 de aquí más los 3 que vienen, 0,04. Y estos dos se juntan, de modo que aquí tendríamos 0,07. ¿Perdón? 8, sí. Que hay que sumar el mismo que corresponde ahí. Y en las otras lo que tenemos son 0,015, 0,03 y 0,045. Y al sumar 0,045 con 0,08 nos da 0,125. Bueno, la capacidad de las redes de estas tuberías es de 0,120, ¿no? Por lo tanto, perdón. La capacidad de las redes es 120 y por lo tanto aquí se supera, ¿no? Y por eso hay, digamos, esa inundación, ese exceso de agua, ¿no? ¿Está correcto? ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces, ¿en qué quedamos? Bien, si está en el punto 2, ¿aquí cuánta agua se recoge en el punto 2? Si toda el agua que llega al punto 2 se recoge en un depósito, sería... Y sería exactamente... En el punto 2 recogemos 0,07, ¿no? Es lo que viene por aquí y lo que viene por aquí. Esto es lo que circula por aquí, uniéndole lo que le corresponde a esa rama, 0,07, ¿no? Vale. Con lo cual, en el punto 1, ¿qué flujo de agua tendríamos? ...0,055. Si dividimos este 0,055 entre la capacidad máxima, ¿cuánto da? 44%. Es decir, que ahora estaríamos ocupando, si construimos aquí el depósito, en este otro punto estaríamos ocupando solamente el 44% de la capacidad de la red, con lo cual nos quedaría un extra de un 56%. Es decir, que hemos conseguido, vamos, lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Hemos conseguido aumentar aproximadamente un 50% la capacidad de la red, ¿no? De hecho, exactamente dice allí aproximadamente 0,06 y lo que hemos hecho es retirar 0,07, ¿no? Estamos aproximadamente en ese valor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, esto es muy sencillito, ¿vale? Bueno, pues...
Os voy a proponer entonces otros ejercicios por el estilo y un poquito más complejos para que los hagáis vosotros, y el próximo día pues seguiremos con este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí. Venga, hasta mañana.